Hola y bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo, y desde el área de consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Asociativamente Hablando. Esta semana haremos una pausa con respecto a las asociaciones gremiales, aprendiendo de una agrupación llamada Santiago a Pie, Chile con Historia. Para saber más acerca de Chile y su patrimonio, gracias a nuestro invitado Josué Polanco. Josué es investigador histórico patrimonial. El año 2012 creó Santiago a Pie y Chile con Historia. Josué se especializa en historia prehispánica, colonial y el mundo vitivinícola. Es asesor histórico educacional e historiador en excavaciones arqueológicas en la ciudad de Santiago. ¿Qué es lo que mueve a Josué en su trabajo? La motivación permanente en que cada uno de nosotros sepa de dónde viene. Bienvenido, Josué. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? Hola, muchas gracias. Estoy acá en mi casa, encerrado como gran parte de la población, intentando cuidarnos, ¿cierto? Que es importante en este periodo. Para después hay que volver con todo después. Estás en Santiago, ¿cierto? Sí, en Santiago. Ah, está bien, igual que yo. Sí. Partamos entonces con lo primero. Preséntanos en pocas palabras lo que tú haces, tu trabajo y lo que hacen en Santiago a Pie y en Chile con Historia. Bueno, como bien lo presentaste al inicio, partimos en el año 2012. Esto partió haciendo particularmente recorridos patrimoniales por Santiago, pero con el paso del tiempo, a través de los estudios, investigaciones, ir conociendo más personas, nos hemos ido especializando en investigación patrimonial e histórica. La idea es precisamente más que mostrar la ciudad de Santiago como un sitio tour, sino que es que la gente conozca también su historia y qué es lo que esconde cada sector o rincón de Chile en general. Por eso el Chile con Historia, porque hemos salido de Santiago y hemos ido a regiones también. Hemos ido, no sé, a la quinta, a la sexta, a la cuarta, a la séptima, a la octava, y ahí la 16ª hora, que es la región del Ñuble, también. Así que hemos estado así, estamos trabajando en distintos lados, y claro, con el tema del estallido social y después con el tema de la pandemia, eso se vio un poco truncado, pero también nos dio tiempo para poder realizar investigaciones más de escritorio, más de ratón de biblioteca, lo que igual es bueno, en realidad. Tú me estabas diciendo que se han visto un poco afectados por el tema desde la crisis social en octubre hasta ahora. ¿Cómo se han visto afectados principalmente? Bueno, hasta el mes de septiembre del año pasado, octubre inclusive, estuvimos organizando distintos tipos de actividades, principalmente en la cordillera, vinculando lo que nosotros llamamos relatos de la historia de Chile en lugares no convencionales. Bien, esto tiene que ver precisamente con hacer una clase didáctica al aire libre para el que esté interesado, pero en lugares que son poco convencionales. Por ejemplo, un cerro, ¿cierto? La idea es hacer trekking, hacer, no sé, senderismo y a la vez ir contando la parte de la historia. Que lo que pasó en Chile ocurrió en ese sector, o sea, es parte de la historia. No es tan solo la Plaza de Armas ni de Cerro Santa Lucía, llevándolo a ejemplos de Santiago, ¿cierto? Sino que también de la precordillera, algún cerro, un río, cualquier lugar puede ser parte de la historia, porque ahí ocurrieron las cosas, de hecho. Y ahora con la crisis me dijiste que estamos todos encerrados, están planificando, ¿cierto? Planificando Sí. qué van a hacer cuando ya podamos salir todos. Exactamente, bueno, estamos trabajando en dos textos que los queremos presentar prontito. Uno que tiene que ver con la historia de la precordillera de Santiago, tiene que ver cómo se repartieron esos terrenos, quiénes vivían ahí, el canal La Sequía de Tobalaba, que partía del Mapocho hacia el sur y no como lo conocemos ahora, que va del río Maipo al Mapocho, sino que tenía un sentido distinto. Y eso han sido trabajos de investigación re interesantes. Y lo otro
tiene que ver con el tema de las familias que desde el periodo de la colonia se han mantenido en el poder en Chile hasta el día de hoy. Y ese es un trabajo más de genealogía que estamos haciendo y que también lo queremos presentar en el corto y mediano plazo. El primero ya está más pronto a salir, el segundo se va a demorar un poquito más, pero estamos trabajando en ambos textos. Y ahora tienen más tiempo para profundizar un poco esos temas también. Sí, hay que profundizar el tema porque hay mucha información, es demasiada información. Y de repente uno se sorprende con los datos que en realidad el molde cambia, pero el sabor del queque sigue siendo el mismo. Y esas son cosas que se mantienen desde siempre. Y eso es lo que vamos a sacar a la luz con estos dos textos que estamos haciendo. Mira, cuéntame un poco acerca de las actividades que realizan en Santiago a pie, estos recorridos. Y también, ¿qué es lo que más te ha impactado de todas las investigaciones y los recorridos que han creado? Como los aspectos más relevantes para ti. Claro, desde el aspecto de los recorridos, todo partió de manera muy turística, muy tradicional, por así llamarlo, ¿cierto? A través de las redes sociales, una publicación, me acuerdo, en el diario. La gente llegó, la gente empezó a aprender. En Twitter nos siguen bastante. Somos 37.200 seguidores en Twitter. En Instagram vamos por los 7.000 y estamos ahí iniciando el tema. Estamos bien encaramados, por así llamarlo. Desde el aspecto de los recorridos, hemos hecho recorridos de todo tipo, para colegios, instituciones gubernamentales como el Ministerio del Medio Ambiente, el área psicosocial de la Mutual de Seguridad para personas con capacidades diferentes. Hemos trabajado también con colegios, tanto de Santiago como de las inmediaciones de Santiago, Peñaflor, El Monte, Calera de Tango, que ellos vienen a Santiago prácticamente a conocer parte de la historia que los ven en los libros. Y lo que me ha impactado de los trabajos de investigaciones que hemos hecho y el feedback que tenemos de la gente es que la gente tiene una leve impresión de lo que ocurrió efectivamente con la historia de Chile. Y eso a grandes rasgos. Por ejemplo, uno dice, ¿qué es lo que se celebra el 18 de septiembre? Y uno dice ya la fiesta patria, ¿cierto? Pero implica algo más, ¿cierto? O si saben que la independencia se firmó el 12 de febrero, ¿cierto? Y que no fue precisamente en esa época, y no fue en Santiago tampoco, ¿cierto? Por ende, ahí uno empieza a entender que la gente tiene luces de lo que significa la historia, y muchas veces necesitan una confirmación, ¿cierto? Y esa confirmación, por la forma en la cual estamos viviendo, y la forma en la cual la gente se está comunicando hoy en día, creo que las redes sociales son importantes, ya que es algo que está en la mano, es un teléfono móvil, un computador, y eso muchas veces le entrega la inmediatez a las personas. También es un problema eso, porque la gente no se está dedicando a leer. Es verdad. Y espera todo en la puerta de la casa, ¿cierto? Sin el esfuerzo mínimo que de repente requiere leer un poquito, ¿cierto? Interesarse. La idea de nosotros es que la gente prenda y se interiorice en su propia historia. Saber que la Comuna de Independencia, la Comuna de Recoleta, que la Pintana, la Granja, todas tienen algo. Y cuando uno conoce ese algo, uno empieza a cuidar y a valorar el patrimonio en el cual uno vive, ¿cierto? Porque todos vivimos del patrimonio. El punto es cómo lo aprovechan. Tal cual. Y de esos recorridos que me hablas, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Ahora uno que le agarré harto cariño fue el que hicimos el año pasado. Es increíble que ya estemos en agosto, porque siento que estos 20 es como que no ha pasado nada, y ha pasado de todo. Pero yo me acuerdo que el año pasado hicimos 3 recorridos hacia el Bosque Panul, ¿cierto? En la Sierra de Ramón llegamos hasta el Cerro Minilla, que son 2.200 y tantos metros de altura, con un grupo de 10 personas. Otro recorrido del mismo Bosque Panul, y tiene que ver con que en el Bosque Panul pasaron muchas cosas. Está la historia de Chile, la historia de la Guerra Civil de 1891, ¿cierto? Los balmacedistas, ¿cierto? La guerra de los pipiolos y los pelucones, que es la tercera guerra civil que tuvo Chile hasta ese momento. Y uno empieza a entender que ese aspecto es importantísimo. Lo otro que me impacta mucho es la gente que le gusta ir al cementerio. A la gente le encanta el tour en el cementerio, existe un morbo detrás, ¿cierto? Porque la gente es morbosa y uno mismo es morboso, ¿cierto? Pero muchas veces las intenciones por las cuales van difieren mucho del contenido que uno entrega. Y ahí la gente como que se tiene que acomodar. O sea, nosotros somos netamente históricos, no nos basamos en experiencias paranormales. Hay otras personas que hacen ese tipo de cosas, las respetamos, pero no es nuestra línea, claramente. Pero a la vez intentamos traducir esa morbosidad inicial
en que la gente adquiera un conocimiento al final, ¿cierto? Y que sepa que el cementerio general es el fiel reflejo de lo que es la distribución geopolítica, ¿cierto? Y social que tiene Chile. Así que uno empieza a entender que el cementerio es la extensión de uno mismo, como país y como sociedad. Sí, sí, eso está bueno. Cuéntame un poco más acerca del recorrido del Panul, que me quedó en la cabeza. El Bosque Panul. Bueno, Bosque Panul, para los que no sepan, está en la comuna de La Florida. Uno llega a Metro Mirador y tiene la posibilidad de tomar un colectivo. El colectivo sale 1.000 pesos. Y uno toma la salida y llega hasta Bosque Panul. Bosque Panul es un bosque esclerófilo. La particularidad del bosque esclerófilo es que hay solamente 2 lugares en el mundo donde surge este bosque: España y Chile. No hay ningún otro lugar del mundo que concentre este tipo de flora y fauna que tiene el bosque Panul, la zona central, el Valle Intermapocho-Maipo. Hay otros bosques esclerófilos hacia el norte y un poco más hacia el sur también, pero que son los últimos vestigios que hay. Y a partir de ese bosque uno empieza a entender que ahí está lo que ocurrió, por ejemplo, el aspecto histórico, la matanza de Locaña, ¿cierto? Con los terrenos de Carlos Boques Martínez, que era contrario a Balmaceda, en el cual se estaba urgiendo todo este plan para poder sacar a Balmaceda, boicotear, hacer volar el puente Maipo, ¿cierto? Y ahí uno empieza a entender que ahí hay harta historia, y es bien entretenida, cruel, terrible, porque al final murió gente de manera muy cruel, y aún hay vestigios, y el vestigio está ahí mismo, es un recinto privado, sí, la casa, pero uno a la distancia logra ver esa muralla de adobe todavía, con los hoyos, con las balas del fusilamiento de los 82 jóvenes, si no me equivoco, que murieron ahí. Y uno cuando va para allá tiene que caminar, por lo menos son 1 hora y media, 2 horas, hasta llegar a la casona de Lobo Cañas, y uno empieza a entender que las cosas ocurrieron de verdad. Porque uno cuando le hablan de historia del colegio, o cuando le relatan una historia, uno cree que es como un lugar mágico, un lugar idílico, como que pasa en otra galaxia prácticamente. Es parte de la imaginación de un compadre que se puso a escribir algo en un cuaderno. Pero en realidad cuando uno ve las pruebas, uno dice, wow, sí, esto pasó. Y eso, si tú le sumas la importancia de la flora, la importancia de la historia, la importancia de la fauna, uno tiene un todo coherente en ese sector único que está en grave riesgo de sucumbir ante la inmobiliaria hoy en día, porque está en peligro ese sector y es parte de nuestra historia, pero importantísima. Hay bosques de peumo, bosques de litre, hay chagual, hay quisco, hay águilas, hay cóndor. Yo tuve la suerte de estar a 2 metros de distancia de un cóndor con ala extendida en la punta del cerro. Y esas son cosas impagables. Y eso uno lo puede encontrar a 2 horas de Santiago, pero caminando. No hay que tomar un bus, ¿cierto? A lo más tomáis el metro y sería. Está dentro de la ciudad, está aquí un poquito rato. ¿Media hora del centro será? Exacto. ¿En metro? Media hora en metro, tranquilamente. Sí, todo muy cerca. Qué interesante, Josué. Con respecto a todo esto y a tu trabajo, ¿cómo ves el turismo de hoy a 2 años más, por ejemplo? Tomando en cuenta todo lo que se viene y todo lo que ha pasado. Yo creo que el tema de la pandemia va a significar un cambio. Espero que sea más profundo, en el sentido de entender lo que significa la existencia de cada uno de nosotros, de aprovechar mejor los momentos, dejar de ser menos frívolo, pero lo que uno ve en televisión no le da mucha esperanza. Hay gente haciendo fila para un buen chino, hay gente haciendo fila para entrar a un H&M, y al final uno se da cuenta que algo pasa, y ese algo pasa tiene que ver con la educación cívica. Si no hay educación cívica, si la gente no se instruye, no se autoinstruye incluso, ¿cierto? Si el Estado no se hace cargo de lo que significa la educación íntegra del ser humano, y si el ser humano como individuo no está interesado en mejorar por sí mismo, para mí el turismo puntualmente, que es el área en que yo me veo desenvuelto tangencialmente, que en un inicio fue lo primordial, ahora es tangencial porque estoy más dedicado a la investigación, yo le auguro un futuro bastante frívolo, y eso me da pena, porque tiene que ver como el turismo sin contenido es simplemente ver una guía, un papel, pero en vivo, ¿cierto? Estamos más pendientes de sacarle fotos al Costanera Center, estamos más pendientes de sacar la mejor foto con el mejor HDR, ¿cierto? Pero en realidad no estamos entendiendo el contenido. Y si no entendemos el contenido, son imágenes que pasan, ¿cierto? Son recuerdos que van a quedar. Estamos sometidos a absorber, a consumir turismo, pero no a consumir el contenido de lo que significa el turismo. Espero, y de verdad que deseo,
que de ahora en adelante hay un cambio profundo en la mentalidad en la cual el turista ejerce el turismo. Porque si el turista se coloca en una posición de exigir una calidad distinta, la cosa puede mejorar. Pero si los tour operadores puntualmente, las personas que están encargadas de hacer turismo, no se ponen las pilas también, vamos a tener siempre que el turismo, que es algo que se nos representa tanto con Chile Pro y todas estas instituciones que están en el mundo, en realidad vamos a pasar vendiendo portadas, pero en realidad no va a haber ningún contenido en fondo. Y eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque van a decir, ¿sabes qué? En Chile la cosa es bonita, pero nadie sabe inglés, no te cuentan bien la historia, no hay un orden, te embarran con el taxi, ¿cachai? Hay un montón de factores que al final, si no se regula, la gente no se preocupa, al final va a ser un instrumento más para que unos pocos se aprovechen de un rubro que puede beneficiar a muchos. Sí, es verdad. Es verdad. Estaba pensando mientras tú me hablabas acerca de todo lo que se ha hablado durante este último tiempo. Bueno, siempre ha estado, pero el tema del turismo sostenible. De qué manera ahora es el momento de realzarlo de mejor forma y sentar las bases para que realmente sea sostenible. Se preocupen de las comunidades locales, se preocupen del medio ambiente, se preocupen de aportar realmente a los mismos destinos y a los territorios. El turismo sostenible tiene que ser la forma en la cual nos tenemos que desenvolver en el futuro. Los recursos hemos aprendido, lamentablemente muy tarde creo yo, que los recursos son limitados. El valor del agua que tiene hoy en día lo estamos ya midiendo las consecuencias. Si este año no hubiese sido un poco más decente en cuanto a la cantidad de lluvia, en comparación a lo que venía siendo de 10 años para atrás, créeme que hubiésemos tenido una crisis hídrica 10 veces peor de lo que ya se nos viene. Y eso es un tema que tenemos que tener a consideración. La gente tiene que ser potencialmente consciente de lo que significa el concepto de la huella de carbono. De repente uno habla de la huella de carbono y en realidad piensan que es un concepto hasta cuico, así como medio cliché, como que en realidad solamente ellos pueden hablar de ese tema. Pero eso se traduce en cosas bastante simples. Trata de reciclar, intenta botar menos basura, consume menos agua de la que necesita, consume menos luz de la que necesita y trata de hacer todo de la mejor forma posible. Eso es todo. No tienes para qué intentar profundizar en un tema que quizás no te interesa o no lo entiendes. Simplemente sé consciente. Eso es todo. Ser consciente o consciente uno va a poder reducir bastante la huella de carbono y que al final de cuentas eso va a significar que la botella de agua mineral que uno se compra en la calle a 500 pesos en el verano no te cueste 2 lucas, ¿cierto? Porque al final en eso se va a traducir después el agua. Sí, sí, tal cual. Y aparte que el aporte de cada uno de nosotros es un aporte real en el conjunto. Si cada uno de nosotros hace algo, al final es un aporte gigantesco. Si es así. Y hablando de esto mismo, del aporte de todos, ¿cuál es el potencial que tú le ves a la asociatividad? La asociatividad es la esencia para que las cosas funcionen. Es la versión moderna del trueque, ¿cierto? Debería ser de esa forma en la cual funcionan las cosas fundamentalmente. Pero aquí hay un problema muy grave y que yo lo he constatado como guía turístico, como historiador y como investigador. Tiene que ver con el tema del ego. Cuando existe el ego entre medio, existen muchas desventajas, que al final todo lo que uno profesa y uno mismo se pisa la cola muchas veces, ¿cierto? Uno se da cuenta que al final no sirve de nada mucho. La asociatividad tiene que ir de la mano con la buena fe, tiene que ir de mano con el desprendimiento y dejar un poquito atrás el ego. Tal cual. ¿Cierto? Porque la asociatividad implica eso, dejar el ego de lado por un bien común. Y cuando existe el ego, existe la mala intención, existe la envidia en sus distintos grados, al final no va a pasar nada, no va a pasar más allá de un eslogan, ¿cierto? Pero el punto tiene que ver precisamente con dejar de lado las rencillas. Yo tengo la fortuna de trabajar con un grupo de arqueólogos, que es Arqueología Urbana Chile, aprovecho de saludar también. Y los dos hemos hecho un trabajo re interesante estos últimos 2 años, en el cual hemos asociado 2 instancias que muchas veces están en contraparte, que es la historia y la arqueología. Porque la arqueología, desde el aspecto empírico, te dice que un objeto tiene cierta cantidad de años. Pero yo como historiador, desde el aspecto histórico, este documento me dice que tiene esta otra cantidad de años.
Y cuando uno empieza a ligar dos profesiones que en gran parte del mundo trabajan juntas, pero en Chile no, porque es una realidad que ha ido cambiando, uno se da cuenta que la asociatividad en ese aspecto se funciona, porque tiene que haber una complementariedad. Y eso es lo que se necesita, ¿cierto? Más de lo mismo no necesitamos. Simplemente necesitamos que si somos iguales, empecemos a buscar en qué ambos somos buenos y en qué nos diferenciamos. En la diferencia va a estar siempre el mejor producto final. Cuando somos todos iguales, en realidad no pasa nada. Sí, es así. Y finalmente asociarse es, como dijiste, aunarse todos por el bien común y de forma desinteresada finalmente. Tal cual. Porque sin eso, en realidad, no va a pasar nada, en realidad. Son saludos a la bandera que en realidad no aportan mucho. Tal cual. Cuéntanos de tus próximos proyectos, Josué. Aparte de lo que ya me contaste, claro. Sí, estos dos textos que los espero sacar pronto. Estamos por la precordillera histórica, geográfica, que tiene que ver precisamente con el conocimiento que tiene que tener cada ciudadano, yo creo, para que un amigo, aquí aprovecho de ese lugar, Gonzalo Alegría, me dijo, para llamarte Santiago a pie, tienes que conocer todos los cerros de Santiago. Y es verdad, para ser santiaguino, tienes que conocer todos los cerros de Santiago. Y no es porque sea un cliché o una cuestión, no, porque creo que es importante saber, por ejemplo, por dónde sale el sol en el verano, por dónde sale el sol en el invierno, qué es lo que tenemos en la cordillera, qué son las cosas que a nosotros nos rodean, cómo se llama la cordillera de la costa, porque saben que la cordillera de la costa se llamará Altos del Lipangue en una parte, y que en otra parte tiene otro nombre, o que el Cerro del Plomo es importante por esto, o el Provincia por esto otro, ¿cierto? Al final tiene que ver con mostrar Santiago desde otra perspectiva, y la perspectiva de la altura. Y estamos haciendo un punteo con Gonzalo y con dos amigos más, en el cual queremos mostrarle a la gente cómo funciona el trekking, el senderismo, la historia y el cuidado de los recursos naturales en la cordillera. Porque ahí se ve la escasez hídrica, ahí se ve la deforestación que ha tenido Santiago, ahí se ve la pérdida de terreno que ha tenido la ciudad. En cuanto al aspecto natural y cómo la inmobiliaria se han ido comiendo todo, absolutamente todo. Y si la gente no toma conciencia, vamos a tener que viajar más de 2 horas para poder ver un bosque. Y eso va a ser muy triste. Es así. Josué, cuéntanos a todos los que nos están escuchando en el programa, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales o algún sitio web si es que te quieren contactar? Ya, sí, en sitios web, sitio web en nuestro blog, es un blog súper simple, se llama chileconhistoria.wordpress.com. En las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @SantiagoApie. En Facebook estamos como Santiago Guía a Pie. ¿Ya? Y en Spotify también nos pueden escuchar. Tenemos unos podcasts también en Spotify, como Chile con Historia, que ya iniciamos la segunda temporada ya con los podcasts ahí. Así que ahí vamos contando un poquito de historia, un poquito de todo. Así que ahí nos pueden buscar. Hacemos asesorías para colegios, municipalidades. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con municipios del sur de Chile, la zona del Valle del Litata, haciendo trabajos de investigación histórica sobre la historia del vino. Por eso tenemos nuestro foco también en el vino. Y con colegios tiene que ver también con la historia general, basándonos en la malla del Mineduc. Así que tenemos también todo un organigrama armado referente a eso. ¿Quiénes más trabajan contigo? Trabaja conmigo Gonzalo y Millatray. Millatray Padilla y Gonzalo Alegría son las personas que trabajan con nosotros. Ellos se encargan también de investigación, hacer el contacto con las instituciones, ¿cierto? Y con las distintas entidades que hemos trabajado desde el año 2012 a la fecha. Así que somos poquitos, pero buenos. Así que estamos bien. Qué bueno. Mira, ya estamos llegando al final de la entrevista, así que te damos las gracias por estar hoy con nosotros en Asociativamente Hablando. ¿Nos quieres dejar un mensaje de despedida para todos los que nos escuchan? Sí, es como el típico comentario quizás que haría la doctora Ana María Polo. Edúquense lo más que puedan, ¿cierto? Lean, infórmense, autoedúquense. Si no tienen la posibilidad de estudiar en la universidad, hay formas de poder aprender, ¿cierto? Es importante el cultivarse a uno mismo, ¿cierto? El estar interesado en mejorar como persona. Y no tiene que ver básicamente con la historia. Tu potencial pueden ser los números, puede ser la pintura, el baile, lo que tú quieras, pero cultívate.
porque estamos viviendo, para mí, puntualmente, una decadencia de lo que significa el espíritu humano, ¿cierto? Ese espíritu humano, humanista, hegeliano, kantiano, ¿cierto? Que básicamente se ha ido perdiendo. Y eso tiene que ver porque nos tienen embrutecidos con la tecnología. Estamos haciendo un mal uso de la tecnología. Deberíamos aprovecharla de otra forma. Así que edúquese lo más que pueda, sea respetuoso para que lo respeten y todas esas cosas. Súper bien. Aprovechando que dijiste de lean, ¿tienes algún libro o algo que nos quieras recomendar para leer? Me llegó idea, estoy contento. Se llama La historia del vino en Chile, desde la época colonial hasta el día de hoy. Llevo poquitas páginas y un librazo, así que léanlo. Yo no tomo vino, pero me encanta el vino, porque el vino es el fiel reflejo de lo que somos como chilenos. Es una identidad, es un concepto de identidad que no tiene que estar relacionado precisamente con la cultura huachaca, ¿cierto? Ni para las fiestas patrias, ni para el Año Nuevo, ni para Navidad. El vino tiene que ver con nuestra historia, desde los primeros años, desde que fuimos colonizados por estos europeos, por estos barbones, que está presente en Chile. Y es preciso que nosotros sepamos parte de esto, porque es parte de lo que somos. Chile es vino, Chile es cobre y Chile es salitre antiguamente, ¿cierto? Y tenemos que aprender qué son las cosas que nos identifican. Mientras más sepamos nosotros mismos, mejor nos vamos a desenvolver en el exterior. Dime el nombre de nuevo y el autor, para que quede registrado. Se llama Historia del vino chileno desde la época colonial hasta hoy y es de José del Pozo. Ya, ahí queda la recomendación de Josué para todos los que nos escuchan. Sí, léalo. Muchas gracias, Josué, nuevamente, y gracias a todos por escucharnos episodio a episodio. Nos despedimos junto a Josué Polanco y hasta un próximo episodio de Asociativamente Hablando, fomentando la asociatividad. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisa en nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos @chilesignature_consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com. Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes, creando comunidad.